damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Esperemos que muy bien. Aquí estamos empezando una nueva edición informativa en la pantalla de TV Ciudad y venimos con un tema que se ha instalado con mucha fuerza en la opinión pública en las últimas horas. Sí, el Frente Amplio convocará a la Comisión Bicameral de Inteligencia al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para que detalle la investigación sobre las fuentes de información utilizadas por el periodista Eduardo Preve al informar sobre el vino envenenado que durante la dictadura causó la muerte de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador nacionalista y exministro Luis Alberto Heber. En este contexto, el periodista asegura que lo están investigando a él, mientras que desde el Ministerio del Interior se asegura que la actuación se limita al personal que pudo haber filtrado datos reservados, lo que se considera desde el Ministerio una falta muy grave. La Asociación de la Prensa también le va a pedir una reunión al ministro Martinelli y desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, se expresó que es preocupante investigar de forma ilegal a las fuentes de un periodista. Vamos a desarrollar ampliamente esta información, pero tenemos mucho más. Ya mismo repasamos los titulares de este martes. La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad del ex policía Ricardo Zavala, que por ende podrá ser procesado por el envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber durante la dictadura. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior difieren en 12 la cifra de homicidios en 2023. La precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose dijo que en caso de salir segunda en las internas, aceptaría ser candidata a la vicepresidencia de la República. La precandidata nacionalista Laura Raffo se diferenció de su par Álvaro Delgado, afirmando que ella apunta a mayores niveles de renovación. El precandidato presidencial colorado Robert Silva presentó los equipos técnicos con los que elaboró los lineamientos de su eventual gestión. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, confirmó que hay 2 personas infectadas con dengue autóctono. La Comedia Nacional lanzó su temporada 2024, llamada Otros Mundos, que se compone de 15 espectáculos. El gobierno argentino enviará un proyecto de ley al Congreso para que los parlamentarios evalúen la restitución del impuesto a las ganancias. Con pocas sorpresas transcurre en Estados Unidos el supermartes electoral, en el que en 15 estados y 2 territorios se definen las candidaturas presidenciales del Partido Republicano y el oficialista Partido Demócrata. Recuerden que nos pueden ver a través de la web del canal tvciudad.uy, en vivo también a través de YouTube y que nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Ahora presentamos a modo de adelanto los móviles. Sí, Martín, y vamos a comenzar con el contacto con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar sobre un encuentro sobre justicia reproductiva. Julieta, ¿es así? ¿Dónde estás? Así es, Natalia, muy cerquita del canal nos encontramos en la sede de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Aquí esta organización en conjunto con Mujer ahora está organizando un conversatorio abierto que arrancó hace unos minutos en el que van a estar exponiendo desde estas organizaciones y también expertas internacionales sobre justicia reproductiva y desafíos al futuro, sobre todo mirando a la criminalización del aborto. En minutos nada más tendremos una nota con estas expertas. Y en otro punto de Montevideo se reflexiona sobre los hechos ocurridos en Israel el 7 de octubre. Diego Martínez está allí. Contanos, Diego. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en la Quejilá, acá en la zona de Punta Carretas, donde la periodista Janet Waikehaum va a estar presentando una charla reflexiva, una periodista uruguaya que está radicada en Israel hace 26 años, a propósito de los hechos que allí suceden. Tiempo de campaña electoral. La precandidata presidencial nacionalista Laura Raffo y la precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose expresaron diferencias con respecto a la vigencia de los términos izquierda y derecha en política. Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien. Y por lo tanto, humildemente, creo que tenemos que poner a Uruguay al frente y tomar el camino de la izquierda a la uruguaya. Yo creo que es una falsa oposición, no se trata de un camino de izquierda o de un camino de derecha. Se trata de tomar el camino que mejore la vida de todos los uruguayos. Las etiquetas no sirven.
con el desarrollo de la información. Vamos a nuestro tema de portada. El periodista Eduardo Preve denunció ser espiado por el Ministerio del Interior en el marco de una investigación para determinar quiénes fueron sus fuentes sobre el caso del vino envenenado que provocó la muerte de Cecilia Fontana de Heber durante la dictadura. Desde el Ministerio del Interior se considera que la difusión de datos vinculados a una causa bajo determinada reserva es una falta muy grave y se aclaró, o por lo menos se expresó la versión de que la investigación no es sobre el periodista que la hizo pública, Preve en este caso, sino sobre las fuentes que trasladaron desde el Ministerio hacia afuera esa información. En su momento dimos una información sobre que habían sido robadas escuchas de El Guardián vinculadas al caso de Cecilia Fontana de Heber. La difusión de esa información, que pertenecía al Departamento de Inteligencia de la Policía, motivó una investigación interna en la policía para tratar de identificar quién había sido la fuente que nos había proporcionado esa información. A partir de allí, lo que hace la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional es armar una información sobre la presunta fuente, pero además arma toda una pesquisa sobre el periodista, con datos del sistema de gestión de seguridad pública, datos personales, datos de su vivienda, de su cédula, de su celular. Hay una orden expresa donde se dice canalizar el perfil de las redes sociales para tratar de ver si alguno de los seguidores era funcionario policial y podía estar vinculada a algunas autoridades que supuestamente había filtrado información. Todo esto sin ninguna intervención ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. La investigación de más de 100 páginas a la que refiere el periodista tuvo el conocimiento y la firma del actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que tomó conocimiento de las actuaciones el pasado 9 de noviembre del 2023. Algunas fuentes, ya ha pasado hoy a la mañana, por ejemplo, algunas fuentes ya me han bloqueado de alguna de las redes sociales porque le genera temor. Esta información ya fue puesta en conocimiento de la propia fiscal que está investigando el tema, por lo tanto, le corresponde a la Fiscalía actuar o no. Y atención, porque en las últimas horas también habló de este tema Luis Alberto Heber, ¿no?, que fue ministro del Interior, que es senador del Partido Nacional y que es hijo de Cecilia Fontana, la persona que resultó asesinada a través del vino envenenado en la dictadura, justamente. Y lo que dijo Heber es que él considera que el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, no está investigando a periodistas. Y afirmó que si hay una filtración del Guardián, es lógico que el ministerio investigue. Hay una filtración en el Guardián, lo lógico, lo de sentido común es que el Ministerio del Interior averigüe, investigue de qué se trata, cómo puede ser que un arma tan poderosa como intervenir conversaciones privadas puedan salir públicamente. Pero eso no es contra Preve, es contra el Guardián, que no puede haber filtraciones. Esto se ha tomado contra Preve. Yo conozco al ministro del Interior, estoy seguro que no está investigando periodistas. ¿No se enteró de que estaba pasando esto con Preve? No. Yo estoy enterado por los medios de prensa. Seguramente hablaré con el ministro Martinelli, pero estoy seguro que él desconoce esta información. Bueno, estas eran declaraciones que Luis Alberto Heber realizó al periodista Leo Sarro. Exactamente. Lo decía allí, pero lo aclaramos porque de allí lo sustrajimos y le seguimos contando con respecto a este tema que la Asociación de la Prensa Uruguaya solicitará por esto una reunión con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Es una por lo menos de dos reacciones que han surgido desde la sociedad civil, porque por su parte el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, hablamos de CAINFO, en este caso, alerta que es preocupante investigar de forma ilegal a las fuentes de un periodista y por eso llama a las autoridades a esclarecer las responsabilidades en este caso. Porque recordemos que esto ha sucedido ya en México, en El Salvador, en Colombia, en países donde se persigue periodistas, donde se los mata y donde se los encarcela. O sea que no es un hecho menor, es una práctica que se ha reiterado en la región en los últimos tiempos. Pero además también lo que estamos haciendo es ver la posibilidad de notificar internacionalmente el hecho para ver si esto puede llegar a tener algún tipo de repercusión adicional, porque
Acá no solo estamos viendo que se espían los movimientos de un periodista, que se quiere establecer cuáles son sus fuentes, sino que además se va atrás de sus comunicaciones. Esto no solo involucra la labor periodística, sino también a quienes en confianza del funcionamiento de los mecanismos de la democracia que vivimos, se permiten brindar datos como lo ha sido siempre, pero no queremos y pretendemos que no se genere un Assange en nuestro país. Habrá repercusiones político-partidarias. El Frente Amplio va a convocar a la Comisión Bicameral de Inteligencia, al ministro Martinelli, justamente para que dé explicaciones acerca de esta investigación. El diputado frente amplista Mariano Tucci dijo que si la investigación también abarca al periodista, podría ser violatoria de la ley de inteligencia y del Código Penal. Queremos conocer la veracidad de lo que está trascendiendo públicamente a partir de la denuncia de un periodista que ejerce su derecho a ejercer la profesión, valga la redundancia, con absoluta libertad. El país tiene que garantizar esta circunstancia. No queremos que se naturalice lo que ha sucedido en el pasado, donde se persigue y se hacen fichas con fines extorsivos a legisladores nacionales. Si bien en 2022 Preve fue cuestionado desde el oficialismo por publicar fragmentos del Plan de Inteligencia Estratégica del Estado, filtración que incluso motivó una actuación de la Fiscalía, el diputado Tucci entiende que sería aventurado asegurar que la investigación en curso sea una represalia. Bueno, yo no voy a sacar conjeturas apresuradas. A mí me parece que puede ser razonable que el Ministerio del Interior investigue a funcionarios que filtran información reservada, no así que investigue a ciudadanos, mucho menos a ciudadanos que ejercen el periodismo. Y me parece que esta situación, sumada a otras que han sucedido en esta gestión gubernativa, vinculado a temas de corrupción y poca transparencia, que han involucrado incluso al Ministerio del Interior, el ministro como responsable político tiene que dar explicaciones. Recordemos que lo que denuncia Preve, más allá de toda esta trama, es que está la dirección donde viven sus hijos, datos personales vinculados a su documento de identidad, número telefónico. Y el diputado colorado Ope Pasquet respaldó la investigación abierta para identificar a las personas que pudieran haber revelado información sobre este caso de los vinos envenenados. De todos modos, aclaró que esa investigación no debe abarcar al periodista Eduardo Preve en este caso y que se debe, digamos, respetar su derecho a ejercer libremente la profesión de periodista. El periodista es libre de hacer su actividad. Pero la gente que le suministra la información, si le da información reservada, está violando deberes funcionales. O deberes que no son siquiera funcionales, que son deberes legales, como los que establece el Código del Proceso Penal, que dice que las investigaciones de Fiscalía deben permanecer en reserva. Y esto vale para los funcionarios de la Fiscalía o del Poder Judicial y también para los particulares, como los abogados, por ejemplo. Entonces, es legítimo ver quién es el que está incumpliendo el deber de reserva sin que ello implique afectar al periodista que ejerce su profesión. O sea que la investigación en principio le parece adecuada para juzgar responsabilidades funcionariales, no para saber quiénes filtran información. Bueno, lo que pasa es que los que filtran información son los que violan sus deberes funcionales. E insisto, lo que queda al margen es la prensa, que es libre. Pero quienes filtran información a la prensa incurren, a mi juicio, en responsabilidad y está bien que eso se investigue. Y ahora pasamos al caso propiamente dicho de los vinos envenenados, porque hay derivaciones y novedades muy importantes que surgen nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, que desestimó los recursos de inconstitucionalidad que presentó la defensa del ex policía Ricardo Zavala, que está imputado justamente por esos vinos envenenados que se entregaron a 3 personas durante la dictadura. Ahora la jueza Silvia Urioste puede resolver la solicitud de procesamiento que se encontraba pendiente. En el día de hoy fuimos notificados de una nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia que desestima todas las excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la defensa del imputado en la causa Fontana de Heber, lo que significa que una vez que el expediente le sea remitido a la señora jueza del caso, ésta estaría en condiciones de resolver la solicitud de procesamiento pendiente. ¿Y ese proceso cuánto puede llegar a tardar? Bueno, eso depende de la agenda de la señora jueza, porque tiene que fijar una audiencia y en esa audiencia resuelve. Se llama la audiencia de ratificación y ahí está en condiciones ella de resolverlo. La imputación al ex policía Ricardo Zavala la había realizado la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en diciembre, luego de valorar una prueba oculta durante años. El asesinato de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador Luis Alberto Heber, se produjo en 1978, luego de que ésta bebiera de un vino envenenado enviado a su domicilio.
Para Percivale, el crimen fue un complot encabezado por el Servicio de Información y Defensa para descabezar a la cúpula del Partido Nacional que integraba a su esposo, Mario Heber. Bueno, ahora sí cambiamos de tema. El exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, recibía dinero enviado por Diego Cuiñas y pidió una casa al ex senador Gustavo Penades para ayudarlo en la búsqueda de información. Recordemos que Taroco fue recientemente condenado a 3 años de prisión justamente por colaborar con Penades en la tarea de averiguar datos para identificar a quienes denunciaron al ex legislador, en su mayoría menores y por delitos sexuales. Este lunes la fiscal de delitos sexuales, Alicia Scione, y la defensa de Darwin Taroco llegaron a un acuerdo en la justicia mediante un abreviado. La condena fue por 3 años de prisión por cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. Esto fue reconocido por Taroco para llegar al acuerdo. Desde octubre del año pasado, el exdirector del Comcar está preso en la cárcel de Canitas, en Río Negro. El rol de Taroco en la organización fue liderar las investigaciones para dar con posibles víctimas del ex senador Gustavo Penades. En el celular de Penades se encontró un flujograma con fotos de las víctimas con Jonathan Mastropierro en el centro. Según se dijo en la audiencia, Taroco recibió algunos giros de dinero que fueron enviados por Diego Cuiñas, exfuncionario del Parla Sur y del Parlamento. Ambos pertenecían a la Gran Logia de la Masonería. A su vez, Cuiñas conocía del Parlamento a Gustavo Penades. Junto a Cuiñas, otras 4 personas habían sido condenadas en diciembre por colaborar en esta trama paralela. Una de las cosas que hizo el exdirector del Comcar fue investigar el círculo cercano a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, que fue dada a conocer por Gustavo Penades en una entrevista. Mastropierro fue seguido e incluso se le infiltró a un policía para sacar la información. Taroco, además de los 3 años de prisión, pasará al mismo tiempo inhabilitado para ejercer cargos públicos, deberá pagar una multa de 51 unidades reajustables y tendrá que realizar una reparación patrimonial a las víctimas, tal como fue establecido en la Ley de Género. Otro asunto vinculado a Fiscalía, porque la Fiscalía General de la Nación informó que el año pasado, según su cuenta, hubo 12 delitos de homicidio más que los reportados por el Ministerio del Interior. Eso se desprende de la respuesta de Fiscalía a un pedido de informes. El pedido de informe fue una respuesta ante la solicitud del senador Frente Amplista Charles Carrera. En el pedido se solicitaron cifras referidas a los delitos que ocurrieron en 2023. En referencia a los homicidios, la información dada por Fiscalía da cuenta de 394 homicidios contra 382 que presentó el Ministerio del Interior. Según el Ministerio, en Montevideo hubo 210 homicidios, mientras que para Fiscalía hubo 234. Ahí hay una diferencia de 14 casos. Sin embargo, en otros departamentos, el Ministerio tipificó homicidios cuando para Fiscalía no. Para el Ministerio, en 2023, hubo 198 casos de muertes dudosas. En tentativa de homicidio sí hay coincidencia en 141 casos, lo que representó un aumento de 39,6% respecto a 2022. En cantidad de rapiñas denunciadas, Fiscalía dio cuenta de 22.412 de denuncias, mientras que el Ministerio presentó 22.390 casos, una diferencia de 22. En hurtos, 112.827 casos recibió Fiscalía y el Ministerio 112.747, una diferencia de 80. Bueno, nos metemos ahora en el capítulo político partidario. Les contamos que la precandidata Frente Amplista Carolina Cose dijo que en caso de salir segunda en las elecciones internas, aceptaría ser candidata a la vicepresidencia de la República. Entrevistada en Canal 10, Cose sostuvo que el precandidato presidencial Yamandu Orsi sería un excelente vicepresidente y también dijo que aceptaría encantada acompañarlo en una fórmula si en caso de ser derrotada así lo decidiera el Frente Amplio. Además, descartó que su vigente licencia al cargo de intendenta de Montevideo esté vinculada a la posibilidad de no integrar la fórmula Frente Amplista en caso de perder las internas. Aclaró que pidió esa licencia para dedicarse a la campaña y dijo que dentro de su fuerza política no recibió cuestionamientos directos por tomar esa opción en lugar de renunciar. Tomo licencia sin goce de sueldo porque no es necesario renunciar, sostuvo. El lanzamiento de su precandidatura, Cose llamó a volver a la izquierda. Sí, dijo que Uruguay tiene problemas cuando toma el camino de la derecha. ¿Qué pasó cuando Uruguay siguió el camino de la derecha? Lo que pasó fue que tuvimos durante años un sistema de salud inestable que se derruía, una salud pública vergonzosa, una educación subsumida en la miseria,
Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien. Y por lo tanto, humildemente, creo que tenemos que poner a Uruguay al frente y tomar el camino de la izquierda a la uruguaya. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ganar. Pero lo más importante, vamos a gobernar bien. Vamos a poner con nuestro programa bajo el brazo los problemas de este país sobre la mesa y con nuestro programa vamos a ver todos los temas complejos de seguridad, de economía, de educación, de salud, del futuro del trabajo. Y para eso nuestro próximo gobierno tendrá que tener una fuerte presencia territorial articulada. Tendrá que tomarse en serio el desarrollo científico, tendrá que profundizar en los cambios del mundo del trabajo, tendrá que profundizar en el cuidado del ambiente y en el cuidado de las personas. Y la precandidata nacionalista Laura Raffo cuestionó esta dicotomía entre izquierda y derecha que planteaba Cose. Porque dijo que se trata de una falsa oposición. Yo creo que es una falsa oposición, no se trata de un camino de izquierda o de un camino de derecha. Se trata de tomar el camino que mejore la vida de todos los uruguayos. Las etiquetas no sirven, sirve lo que le pasa a los uruguayos, sus necesidades y cómo solucionamos sus problemas. ¿Es de izquierda hacer como este gobierno hizo, una atención de primera línea a toda la población en estado de vulnerabilidad? ¿Es de derecha hacer un manejo económico prolijo que permitió la creación de más de 80.000 puestos de trabajo? No es lo que buscan los uruguayos que los cataloguemos en izquierda y en derecha. Los uruguayos buscan que solucionemos sus necesidades y que los políticos no nos enfrentemos entre nosotros, sino que busquemos sacar adelante al país y a cada una de las personas que quiera hacer historia también. Raffo también se diferenció del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, afirmando que su postulación implica mayores niveles de renovación que la postulación de Delgado, justamente. Además, profundizó sus críticas al expresidente José Mujica, quien ayer dijo que si fuera nacionalista, la votaría. Para la interna del Partido Nacional, opinamos los blancos, definimos entre los blancos, es una elección de preferencias y para hablar de otros candidatos se pide más respeto. Los precandidatos hablan de continuismo, pero ¿cuáles son las diferencias que marca usted con lo que propone Álvaro Delgado? Bueno, con Álvaro somos diferentes. Para empezar, él es hombre, yo soy mujer, él es veterinario, yo soy economista, tenemos trayectorias de vida diferentes, trayectorias políticas y de experiencia laboral diferentes. Y él hace una campaña más basada en lo que llama la reelección. Nosotros hacemos una campaña basada en nuevo equipo, nueva generación y nuevo camino para, con este gran rumbo que ha marcado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ahora iniciar una segunda etapa de transformaciones. Y el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, presentó a quienes integrarán su equipo técnico y dio detalles de su programa de gobierno. Claro, en ese equipo está José Luis Alonso, que se incorporó recientemente al Partido Colorado, al sector de Silva más específicamente, proveniente de Cabildo Abierto y que diferenció el ambiente que entiende hay en el Partido Colorado del que hay en el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos. Alonso renunció a su cargo como director de ANCAP y a Cabildo Abierto tras cuestionar el accionar de Manini Ríos, luego de que el presidente Lacalle Pou le pidiera la renuncia a Irene Moreira. En diciembre se sumó al Partido Colorado. Encontré un ambiente agradable, muy distinto, distinta forma de trabajar, distinta forma de enfocarse y una apertura mental hacia situaciones y hacia métodos para resolverlas. Alonso también se refirió a la investigación por la adjudicación de viviendas y las declaraciones del ministro de Vivienda, Raúl Lozano. Respeto lo expresado por el señor ministro, merece mi más alta consideración porque se ocupó del tema, como lo había expresado, y en su momento yo expresé claramente cómo percibía esas situaciones y cómo se debía proceder.
El soporte de Alonso en el equipo técnico de Robert Silva estará dado por la mirada sobre el manejo de los recursos públicos y las soluciones para la industria. Bueno, hoy es martes, recibimos al economista Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y vamos a hablar de inflación. Vamos a hablar de inflación porque justamente hoy en la tarde el INE dio a conocer los datos correspondientes al mes de febrero y lo que estamos viendo en la gráfica justamente es lo que llamamos la dinámica interanual, es decir, estamos comparando el dato de febrero de este año con el dato de febrero del año pasado y lo que está marcando es una desaceleración del nivel de precios que justamente pone la inflación en 4,7%, estaba en 5,1% y esta es una moderación adicional justamente esperada también por lo que fue la dinámica del año pasado. Era esperable ver registros más bajos porque justamente a esta altura del año pasado ya empezamos a ver los efectos, por ejemplo, de la sequía sobre frutas y verduras. Entonces parte de lo que estamos viendo ahora tiene que ver con ese reflejo de lo que vimos en este momento del año, pero hace 12 meses para atrás. Es decir, la inflación permanece dentro del rango meta, ¿sí? Y están niveles que son bajos a la luz de lo que ha sido nuestra historia reciente. ¿Sí? Si nosotros vamos una plaquita más, nos metemos simplemente en algunos destaques que tienen que ver con la dinámica mensual. Ahora vamos a comparar el aumento de los precios entre febrero y enero. ¿Sí? Y lo que tenemos es que los principales rubros que incidieron sobre el aumento de los precios fueron el rubro que nuclea servicios y artículos del hogar, eso es un 2%, que tiene que ver en particular con el aumento vinculado al servicio doméstico, que fue de 4,4%. Eso es lo que está recogiendo nuestra primera columnita azul, es un 2% mensual, lo cual es un aumento relevante. ¿Sí? En educación también tenemos casi 2%, ahí estamos recogiendo aumento de educación preescolar, primaria y secundaria. Los tres niveles tienen aumentos que justamente están operando en el mes de febrero e incidiendo sobre la inflación. ¿Sí? Luego tenemos el rubro de transporte, que es un rubro relevante dentro de la canasta de consumo, y ahí estamos recogiendo, por ejemplo, el aumento de los pasajes de avión, que fue de un 20% mensual, y el aumento del transporte de pasajeros con chofer, que anduvo en el orden de 3,5%. ¿Sí? Todos estos registros son elevados en términos mensuales. ¿Sí? Y la categoría central que tenemos en el IPC es la de los alimentos. La primera torcita, la que es blanca, es justamente el agregado de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, eso aumentó 0,7 en el mes, y lo que tenemos al costadito son algunas divisiones relevantes al interior de los alimentos, ¿sí? Que tiene que ver frutas. Fíjate lo que fue el aumento de las frutas, fue lo que más incidió sobre la dinámica. Es un indicador que está tirando para arriba, ¿no? Sí, ¿viste? Y acá tenés, por ejemplo, naranjas 35% mensual, duraznos 25% mensual, es decir, es un dato inusitadamente alto para, de vuelta, la referencia mensual. Eso puede ser un efecto de la sequía también. Y ahí podemos estar viendo un montón de cosas, porque justamente tenés, cuando te metes más adentro todavía, a nivel de cada fruta, de cada ítem que vos tenés ahí, tenés de todo. ¿Sí? En particular los destaques más importantes son los del durazno o la naranja, pero tenés variaciones con sentido contrario, ¿sí? Y depende mucho de la oferta y la estacionalidad. Por eso siempre esta variable es particular. ¿Sí? En el caso de la carne, que es otro rubro importante en los alimentos, el aumento fue modesto, 0,2%. Y fíjate en el caso de las verduras, lo que estamos viendo es un retroceso mensual. Por eso te digo, en la canasta de frutas y verduras tenés de todo, porque justamente es una canasta que tiene movimientos muy dispares al interior. ¿Sí? Y ahora vamos a una placa que me gusta, porque la venimos repasando hace tiempo. Hace tiempo, sí. Inflación por un lado, y qué pasa con el tipo de cambio. Exacto, porque acá nos metemos, bueno, esto es lo que conocimos hoy, es el dato, es la coyuntura más cercana que tenemos, pero podemos ir una plaquita más y analizar también en clave, bueno, cuál es la contracara o una de las contracaras de la moderación de precios, que de alguna manera fue uno de los destaques que hizo tanto la ministra como el presidente, ¿sí? Pero como se dice, ¿sí? Vos tenés siempre un nivel de tipo de cambio que te permite cumplir con el objetivo de inflación. ¿A qué se refiere eso? A que de alguna manera lo que estamos viendo como contracara de la mejora de la inflación es justamente lo que llamamos atraso cambiario, que es en parte lo que está recogido acá, ¿sí? De forma bastante simple, porque acá solamente estamos mirando la cotización del dólar, no la estamos mirando en términos reales, pero si vos te fijás, el dólar estuvo en 40 a principios de enero de 2022 y después de ahí cayó sistemáticamente. ¿Eso es una especie de trampita? O sea, tenemos que tener en cuenta claramente el tipo de cambio. Bueno, esto es uno de los costos asociados, si querés, a la moderación de la inflación. O es lo que de alguna manera te permitió llegar a esos registros bajos. Tiene que ver con la situación de que Uruguay se encareció en relación a todos sus socios comerciales y también en torno a sus competidores. Es decir, Uruguay se encareció en torno a todo el universo de
economías relevantes y eso naturalmente tiene otros costos asociados a la economía. Por eso cuando se habla de los platitos chinos tenía que ver con el hecho de, bueno, no solamente importa la inflación, dado que nuestra economía es muy particular. ¿Por qué es muy particular? Porque el dólar tiene un papel relevante. Claro, tiene casi el mismo peso que el peso. Bimonetaria. Como es una economía bimonetaria, de alguna manera hay que atender otros equilibrios. En este caso, justamente la contracara de esa inflación más baja tiene que ver también con este problema del atraso cambiario. Sí, y no, si algo que ha señalado, bueno, si querés podés pasar a la otra placa, pero se ha señalado después de la presentación que hizo la ministra de Economía justamente que no se había hecho la referencia debida a este asunto, ¿no? Por eso justamente estamos comentándolo como la otra contracara, por eso nos salimos de la coyuntura y si querés estamos entrando en un terreno más económico-político, si querés. Y la otra forma de ver esto tiene que ver con lo que tenemos en la última placa, que es, acordate que la inflación la medimos a partir de una canasta de consumo. Y en esa canasta de consumo entra todo. Dijimos hoy pasaje de avión, por ejemplo. Claro. Y también dijimos duraznos. ¿Sí? Todo eso está dentro de la canasta. Entonces, una forma de entender cómo le pega el tipo de cambio a la inflación es agarrando producto por producto y separando. Bueno, este producto, la carne, por ejemplo, ¿le pega o no le pega el tipo de cambio? Sí, a la carne le pega. Claro. Bueno, entonces le llamamos transables. Entonces lo ponemos en una canastita aparte. ¿Sí? Pasaje de avión, naturalmente, también afectado por el dólar. Cosas que importamos, afectado por el dólar. Entonces así vamos construyendo lo que llamamos los economistas la inflación transable. Es transable porque justamente refiere a la evolución de los precios que se transan con el resto del mundo y por ende son sensibles al tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, en blanco tenemos la inflación que ya analizamos. La general. Pero si vos te fijás cuál es la dinámica del descenso de la inflación, se condice justamente con una inflación muy baja en términos de los productos transables. Que ahí es donde atamos los tres tira temas. Para abajo, claramente. Exacto, fíjate que estuvo casi por debajo del 1% la línea verde. Eso quiere decir que el dólar ha permitido, el descenso del dólar ha permitido llevar la inflación a los niveles que tenemos hoy, pero como bien vos decís, eso tiene otra contracara vinculada a los problemas derivados del atraso cambiario que fueron solapados, si se quiere, en esas dos presentaciones que recientemente tuvieron lugar sobre la marcha de la economía y sus alrededores. Bien, bueno, Germán, muchas gracias. Nos apuran, así que te despido rápido. La semana que viene nos vemos. Hay un montón de cosas para repasar y ahora que viene la campaña mucho más. Así que te recibimos siempre con gusto. Ya sigue Martín. Y con agenda educativa, porque hoy comenzaron los paros zonales del Sindicato de Maestros y Maestras de Montevideo, que mañana van a continuar en las escuelas, atención, de la zona central del territorio de Montevideo. Hoy hubo paros en las escuelas del oeste y pasado mañana, jueves, habrá paros en las escuelas del este de Montevideo. De esta forma, el sindicato expresa su rechazo a la sanción que se le aplicó a una directora y a una maestra de la Escuela 35 de la capital, debido a que el año pasado leyeron una proclama sindical contra la reforma educativa dentro del centro de estudios. La paralización será acompañada de una campaña de propaganda que denuncia lo que se define como persecución sindical. Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se asegura que se mantendrá el servicio de alimentación en las escuelas afectadas por el paro. Seguimos adelante con más información vinculada a actividades que están relacionadas con el próximo 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, porque la Bolsa de Valores de Montevideo llevó a cabo una nueva edición del denominado Toque de Campana por la Igualdad de Género, justamente ante la cercanía del 8M. La vicepresidenta Beatriz Argimón estuvo presente en la actividad que este año se desarrolló bajo el lema Invertir en las mujeres para acelerar el progreso. Las organizaciones internacionales marcan un día para que, de alguna manera, el mundo se detenga en la reflexión. Y este 8 de marzo, año a año, la reflexión desde aquí es muy importante, porque este es un sector donde tradicionalmente no se nos ve. Entonces, el mensaje es mucho más fuerte. Yo termino diciéndoles que cada 8 de marzo nos preguntan si es necesario que haya un Día Internacional de la Mujer. Y creo que un país como este, que da tantas señales al mundo, las primeras que votamos, las primeras en ser elegidas, digo esto porque es un año electoral, las primeras en administrar nuestros bienes, las primeras de divorciarnos por la sola voluntad de la mujer, no importan las causas que nos llevaron a ese evento. Lo que sí es importante es seguir mostrando nuestra voluntad certera de avance en la igualdad de derechos. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa. Sí, pero a quedarse porque pausa mediante habrá más información en TV Ciudad.
Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en las calles de la ciudad también y por eso ya mismo le damos paso a Diego Martini para que nos describa la actividad que está siguiendo. Así es, compañeros, como informábamos, estamos en la Keilah, acá en la zona de Punta Carretas, donde Janet Cuagemau, una periodista uruguaya que está radicada en Israel hace 26 años y vive en una zona que está a 3 kilómetros de la Franja de Gaza, está brindando una conferencia, digamos, de reflexión de lo que viene sucediendo en esa zona desde el 7 de octubre. Está haciendo ahora un paneo geográfico, digamos, de lo que es la zona donde vive y contando cómo se han dado los hechos desde el 7 de octubre. La escuchamos. Cerca. Yo decía, no entran por acá. Empezamos a escuchar que al lado, entre Nir Yitzhak y Sufá, había un tanque. Y ese tanque, nos enteramos varios días después, no es el de las chicas, es de unos muchachos. Ellos aplastaron como 80 terroristas que deberían haber entrado, teóricamente, a través de la cerca del cementerio. Ahora bien, había terroristas también enfrente a Kibbutz Sufá y enfrente al cementerio estaba una base del ejército. Uno de los chicos del kibbutz que servía ahí y era enfermero cae en la lucha porque él sale a buscar a sus amigos para tratar de ayudarlos. Ellos tampoco entendían qué pasaba. Ahora quiero que entiendan, toda la tecnología con la cual Israel ha defendido la frontera fue lo primero que fue atacado. Los globos aerostáticos cortaron y tiraron cercas, entraron con los con tractores y entraron miles, eran miles. Yo pensaba que en mi kibutz entraban 20, después decía 30, después me enteré que eran como 80, solamente los que vinieron, digamos, los que eran los guerrilleros, porque atrás de ellos entraron todos los que venían a robar. Todos esos que venían a robar. Esto estábamos viendo cómo la gente no entendía y salieron a fotografiar el incendio ese que veíamos al principio, ¿verdad? No entendían. Esta fue la ridiculez más grande de esta tierra, quiero que entiendan. Como nosotros no entendemos qué es lo que nos está pasando a esa hora de la mañana. Decían todos, no se trancan los pestillos de las puertas de seguridad y lo único que teníamos era una silla y la pusimos. Pusimos una silla dada vuelta. Y bueno, yo le dije a mi esposo, ni se te ocurra estar sosteniendo el pestillo porque si te tiran un tiro, te vas a morir. O sea que nos quedamos atrás. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, les contamos que el Ministerio de Salud Pública confirmó el tercer caso de dengue autóctono. Algunos datos más. Con respecto a los dos anteriores, los que ya estaban confirmados, son de cepas distintas. Y además, con respecto ahora a los casos importados, no ya a los autóctonos, la ministra Karina Rando informó que van en aumento y que al momento del último reporte ya eran 36. Lo que hemos comprobado es que en Uruguay ya tenemos circulación viral de dengue. Ponernos un poco en la situación en la cual se encuentra la región para comenzar. La región de las Américas tiene una situación muy particular porque en las últimas semanas epidemiológicas, en las últimas semanas, ha habido un aumento exponencial de esta enfermedad, no solamente en Brasil, que hoy reporta una sospecha de más de 1.200.000 casos y confirmados tiene alrededor de 300.000, pero probablemente tenga más de 1 millón de casos de dengue, Brasil, y también tenemos un aumento exponencial y muy, muy importante en Argentina y en Paraguay. Seguimos en tema porque la directora general de Salud del Ministerio, Adriana Alfonso,
recordó que el dengue no se transmite entre personas, ¿no? Es imprescindible el mosquito, el vector en este caso, y también dijo Alfonso, y es otro dato importante, que en caso de que una persona contraiga dengue, los síntomas demoran en aparecer entre 2 y 15 días. Y esos síntomas son muchos, son comunes a varias enfermedades y no tienen por qué darse todos juntos, pero hay que prestar atención porque son fiebre o sensación febril, dolor de cabeza, dolor muscular y en las articulaciones, y además también puede haber náuseas, vómitos, cansancio y en algunos casos erupciones en la piel. Sabemos que lamentablemente esta enfermedad puede durar algunos días, en promedio dura alrededor de unos 5 a 7 días, esa fase virémica, ese malestar, y lo que suele producirse después es que la persona ya pasa a una etapa sin fiebre, ¿verdad? En lo que llamamos enapirexia. Y también es importante conocer para el manejo, incluso domiciliario, que cuando esa persona deja de hacer fiebre, ese aislamiento que se realiza en esa etapa donde puede transmitir más, ya se puede interrumpir. Es decir, para que una persona incluso pueda levantar esas medidas de aislamiento que se implementan en la etapa de viremia, si la persona tiene 48 horas sin fiebre, idealmente ya la medida de aislamiento se puede levantar. Bien, y el director del SINAE, Santiago Caramés, anunció la compra de repelentes y productos químicos para evitar la propagación del mosquito transmisor. También dijo que hay que seguir insistiendo en vaciar recipientes y en el uso de ropa adecuada para prevenir las picaduras. Y ahora otra vez salimos de los estudios porque reaparece Julieta Núñez Tomás, que tiene justamente ante sí un tema para desarrollar desde uno de los móviles de hoy. Adelante, Juli. Muchas gracias, Martín. Así es, continúa en estos momentos este evento abierto organizado por MISU y Mujer Ahora sobre justicia reproductiva y desafíos a futuro. Se han hablado en este conversatorio sobre distintas barreras que identificó un estudio regional y también nacional justamente en acceso al aborto, en acceso a condiciones de salud vinculadas a la justicia reproductiva y particularmente la criminalización del aborto y cómo distintas cuestiones que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la falta de preparación, la falta de perspectiva de género y también el traslado de creencias morales hacia las sentencias judiciales, cómo afecta la vida de mujeres en nuestro país y en la región, principalmente mujeres pobres y mujeres jóvenes. Estamos en esta instancia con la abogada y especialista en justicia reproductiva que viene desde Colombia, Jimena Casasi Sasa, y ella está aquí para continuar con este estudio regional vinculado a la criminalización del aborto, y le vamos a consultar a Jimena, cuáles son los principales desafíos que tiene la región en este sentido, pero sobre todo, cuáles son las vías posibles de solución que tiene estos problemas que han identificado. Bueno, los principales desafíos que tiene en este momento la región es justamente tener una regulación de un servicio esencial de salud a través de los códigos penales. El tener en un código penal un derecho, pero que al mismo tiempo se castiga, está generando estigmatización, está generando barreras de acceso. Por ello, con esta investigación lo que queremos es tener evidencia empírica que nos permita mostrar con datos por qué la regulación a través de un derecho penal está siendo ineficaz y necesitamos tener esa conversación para buscar otros modelos de regulación que nos permitan garantizar el acceso a un servicio esencial de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos. ¿Y hay voluntad política para encarar un camino que tenga que ver con una regulación de este tipo? Bueno, esas conversaciones todavía no las hemos iniciado, estamos en el análisis de los resultados, esperamos que a partir del segundo semestre de este año podamos empezar a tener conversaciones con cada uno de los estados, con las diferentes entidades, para poder empezar a generar este diálogo. De momento hoy han venido diferentes entidades del estado, con lo cual creo que sí va a haber oportunidad de generar estas conversaciones para mirar los desafíos, tanto para garantizar la prestación de servicio de calidad desde los servicios sanitarios, como garantizar el acceso y el derecho desde las diferentes entidades públicas, incluyendo los ministerios de justicia y las defensorías públicas en cada uno de los estados.
Recientemente conversaban respecto a la diferencia de la legislación en los distintos países, pero cómo más allá de la legislación diferenciada, igualmente hay criminalización del aborto y falta de justicia reproductiva en todos los países. ¿Cómo es que esto sucede teniendo en cuenta que la ley es distinta en cada país? Algo sorprendente y que nos muestra el estudio en los 6 países es que puedes estar en un país como República Dominicana, que tiene criminalizado el aborto en todas las circunstancias, y puedes estar en un país como Uruguay, que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y después en ciertas causales, y sin embargo hay una persecución del servicio que genera las mismas barreras y en donde estamos viendo que la mayoría de situaciones se repiten una y otra vez. Las mujeres que llegan a la prestación del servicio buscando una atención son generalmente denunciadas por los prestadores de salud. Son personas a las que se les vulnera usualmente el debido proceso porque se les toma su declaratoria sin contar con un abogado presente cuando se toma la declaratoria. Se utilizan pruebas que no son idóneas y que no están científicamente comprobadas. Y estamos viendo que entonces, independientemente de cuál sea la regulación, las barreras y la estigmatización que genera esa regulación a través del derecho penal están siendo las mismas una y otra vez, independientemente del país en el que estemos. Y eso es como lo sorprendente y lo que nos va a permitir tener una discusión para decir, bueno, hasta acá hemos avanzado en estos tipos de regulaciones, pero no están siendo lo suficiente y necesitamos buscar otras maneras de regulación, que yo creo que en ese sentido vale la pena recordar lo que acaba de ocurrir en Francia y que acaban de, por primera vez, es el primer país en el mundo que protege el aborto desde la Constitución para que realmente sea un derecho fundamental que da cuenta que jamás podrá ser un delito y que por tanto la vía penal no puede ser la manera de regularlo. Muchas gracias, Jimena. Con gusto. Bueno, hasta aquí el móvil de hoy. Ya saben que este estudio está en curso aún y la intención es poder incidir en cada país de la región para lograr un derecho absoluto en lo que tiene que ver con el acceso al aborto. Ahora agenda política y también de infancia y adolescencia. El Frente Amplio va a convocar al Parlamento a las autoridades del INAU para que expliquen por qué definieron declarar reservados una serie de expedientes de ese organismo. La senadora Frente Amplista Silvia Nane entiende que esto ocurre porque previamente la directora Frente Amplista del organismo, Natalia Argencio, denunció la falta de voluntad del gobierno para atender a las infancias. Es claramente ilegal. Recordemos, en la ley de creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el concepto que se esboza es justamente el contrario. La información toda es libre y uno puede declarar alguna información reservada. El paradigma que están utilizando es completamente al revés. Reservan todo y lo que dicen es, si alguien pide esa información, nos fijamos si corresponde y la daremos. Lo cual es grave, porque es ilegal, y es grave porque uno se pregunta a qué se debe esta falta de transparencia. En esto y relativo a esto, lo que nosotros vamos a hacer es una consulta a la Unidad de Acceso a la Información Pública y le vamos a pedir que se expida sobre la legalidad de esta resolución de INAU. Uno se pregunta entonces a qué se deberá esta necesidad de ocultar. Y capaz que es que realmente la situación de la infancia a cargo de INAU está realmente embromada. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno argentino se apresta a enviar al Parlamento un proyecto de ley para restituir el impuesto a las ganancias. Este impuesto había sido derogado por el anterior gobierno de Alberto Fernández en virtud de la situación económica, pero el gobierno de Javier Milei lo que pretende con esto es mandar recursos a las provincias que se han visto afectadas por los propios recortes aplicados por el gobierno de Milei. El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el gran objetivo es el Pacto de Mayo y que está por encima
tema de todo. El viernes habrá una reunión muy importante con los gobernadores, algunos que han aceptado la propuesta, otros directamente no, otros todavía no saben qué hacer, que está relacionado con ese proyecto del presidente Milei para reconstruir un poco la relación con los gobernadores. Pero dijo Francos que lo importante es ese pacto. Es un pedido de los gobernadores que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales y en ese sentido nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos. ¿Y hay respaldo de los gobernadores para que sea de ese modo? Vamos a ver. La restitución de ganancias es una propuesta del gobierno para solucionar los temas fiscales de las provincias, dijo este martes el ministro del Interior Guillermo Francos, quien agregó que esta decisión se toma tras un pedido de los gobernadores para que el Ejecutivo los ayude a solucionar sus problemas fiscales, por lo que el gobierno planteará la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos. Francos también comentó que el gobierno de Milei no tiene planeado incrementar las retenciones dentro del paquete de reformas que propondrá para la nueva ley Ómnibus, que volverá a ingresar en el Congreso, tras el fracaso que obtuvo la versión anterior en el pasado periodo de sesiones, aunque no dio más detalles sobre la propuesta. El ministro comentó que a través del llamado Pacto de Mayo planteado por Milei, podrían abonar el camino para que los gobernadores y el gobierno nacional se pongan de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la nación. El lunes el ministro Francos comentó en una entrevista con Radio Mitre que fue un error quitar el impuesto a las ganancias que siempre estuvo vigente en el país y agregó que cuando se derogó fue con fines meramente electoralistas y lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Estados Unidos está viviendo un supermartes electoral muy pero muy particular. Esta es una jornada clave en las elecciones primarias históricamente en Estados Unidos, cuando había una competencia un poco más directa dentro de los partidos. Acá no hay muchas sorpresas. Joe Biden va a ganar dentro de los demócratas y lo que se espera de este supermartes es que Donald Trump termine de imponerse sobre la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que es su única oponente, pero por ahora sin muchas posibilidades. Decenas de millones de estadounidenses están llamados a las urnas en los estados de Maine, Alabama, Arkansas, Texas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia y California, e incluso hasta la Samoa Americana, un pequeño territorio en el Pacífico. Más de un tercio de los delegados que designarán al candidato del Partido Republicano para las presidenciales se obtendrá este 5 de marzo, con la excepción de las primarias del pasado domingo en Washington, D.C., que ganó Nikki Haley, pero el expresidente Trump se impuso en todos los estados que ya votaron, mientras que para los demócratas el suspenso es aún menor, ya que el presidente saliente Joe Biden debería ser el candidato del partido. Este martes están en juego 874 delegados de un total de 2.429 que designarán al candidato presidencial del Partido Republicano en la convención de julio, suficiente para ofrecer al exmandatario una ventaja casi insuperable desde principios de marzo. La única que aún se interpone en el camino de Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, asegura que el 40% de los votos que obtuvo en New Hampshire y su estado natal muestran un partido republicano todavía dividido y cree tener más posibilidades que el expresidente de vencer a Joe Biden en noviembre, ya que dijo es un duelo entre un septuagenario y un octogenario que nadie quiere. Y en México, hablando de elecciones, las candidatas y candidatos que se van a presentar a las elecciones en ese país, pero también candidatos a gobernaciones y alcaldes, han pedido la custodia al gobierno mexicano a raíz de la violencia que han sufrido muchos de ellos. El viernes pasado se lanzó oficialmente la carrera electoral en ese país. Hay 3 mujeres que están compitiendo directamente para acceder a la presidencia, pero el tema es que ya van 20 muertos en el año electoral en curso, pero se presume que sean muchos más, de acuerdo a los datos que tiene el gobierno mexicano, que se comprometió a darle seguridad y respaldo a los candidatos de todo el país ante un clima evidentemente de violencia. Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Sigamos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con custodia, confirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Rumbo a las elecciones del 2 de junio, los datos exhibidos por la secretaria en la conferencia matutina del presidente López Obrador mostraron que 19 de las peticiones han sido de la oposición y solo 4 han sido de partidos
partidos aliados al gobierno. Además de los presidenciales, han pedido protección 3 candidatos a gobiernos estatales, 7 aspirantes al Senado y 10 que buscan ser diputados, y la funcionaria sostuvo que el gobierno tiene el compromiso de que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica y por eso se presentó un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad. Aunque las campañas oficiales comenzaron el viernes pasado, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas potencialmente vinculadas al proceso en curso. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, la Comedia Nacional lanzó su temporada 2024 llamada Otros Mundos, que se compone de 15 espectáculos. Sí, habrá artistas del extranjero de renombre, no solo dirigiendo al elenco, sino también dictando talleres aquí en Montevideo. La comedia realizará giras por Argentina, Francia, Bélgica y Holanda. Además, se encuentra en conversaciones con Barcelona para llevar el espectáculo, el público, al Teatro Liur. A su vez, realizará una fuerte apuesta para llevar el teatro por los barrios y lanzará La Máquina del Tiempo, dándole así continuidad al teatrino. La visita de grandes artistas internacionales que van a dirigir a la compañía. Ahora, en breve, ya están saliendo a la venta las entradas de El Público de Lorca, una de las grandes obras de Federico García Lorca, una obra surrealista de su trilogía Imposible, y la dirige nada más y nada menos que Marta Pasos, que es una directora internacional prestigiosísima, que nos está visitando, hace un mes que está trabajando con nosotros y que ahora en 2 semanas va a ver los resultados en la Sala Grande. Vamos a hacer Lorca, va a volver la gallina, que es la versión de La Gallina degollada de Adrián Caetano. Tuvimos ahora la semana que viene terminamos con el teatrino en los barrios, que son grandes clásicos en las distintas plazas, y en un mes vamos a estar presentando La Máquina del Tiempo en los barrios, un gran artefacto de viaje en el tiempo, no en el tiempo histórico, sino en el tiempo artístico, que es lo que la comedia quiere hacer. Y tenemos la presencia en estos momentos también trabajando con la compañía de Carla Zúñiga, una artista chilena, de la cual la compañía hizo el año pasado La Trágica Agonía del Pájaro Azul en la Sala Grande, que fue una obra de la que se habló mucho, y ahora invitamos a ella como directora y dramaturga a dirigir a la compañía, con 2 espectáculos. Y el director de la Comedia Nacional, justamente Gabriel Calderón, miró más allá de ese elenco público, digamos, vinculado a la Intendencia de Montevideo, y habló del teatro independiente, que a su entender quedó con una herida muy grande debido a la pandemia y que todavía económicamente, según dijo Calderón, no se pudo recuperar. Y en ese sentido señaló que debería haber un apoyo sustancial por parte del gobierno que asegure el pago a todos los espectáculos que se presentan. Es una situación compleja y complicada el teatro independiente. Yo vengo de ahí, vuelvo ahí, soy el director de la Comedia Nacional, pero son solo 3 años. Mi vida está en el teatro independiente, lo conozco muy bien. Creo que el propio sistema, los teatros y los artistas hemos hecho denodados esfuerzos por imaginar leyes, fondos, por trabajar con los gobiernos, y ya es momento de que se haga un apoyo sustancial para la creación de lo que se hace en este país. No puede ser que siempre, que se dé por supuesto que ninguno cobra, o que cobran solo si ganan un concurso, porque el trabajo lo hacen, ¿no? Eso es un poco la perversión. Los concursos están bien, los fondos están bien, pero la idea de concursarlos siempre es una herramienta, pero no puede ser la única, ¿no? Yo celebro los concursos, pero digo, no puede ser nuestra única. Es como que yo dijera, para pagar los sueldos de una empresa, lo único que hay es un concurso, vamos a pagar a los 3 que ganen, y el resto no. El resto hay que buscar mecanismos para que cobren igual. Entonces, por un lado está todo eso. Y por el otro lado, parece paradójico, pero es la efervescencia del teatro independiente. El teatro independiente tiene obras con público, con artistas, todo el tiempo, de alta calidad, que giran internacionalmente. Entonces se trata de hacer un poco de equilibrio entre esas realidades. Bueno, nos estamos despidiendo, repasamos rápidamente los datos del tiempo para los próximos 3 días, Martín. Claro, lo que prevé Inumet, que viene con cielo claro y algo nuboso en sus pronósticos más cercanos. Por ejemplo, el de mañana, miércoles 6 de marzo, en Montevideo y área metropolitana no se prevén lluvias, la mínima bastante baja, vuelve a ser de 12 grados y la máxima de 24.
Y el jueves 7 de marzo va a estar algo nuboso. Hay algunas nubes, pero no ocasionarían ningún problema. 13 grados será la mínima, también baja, pero aumenta la máxima a 27. Sí, distinto es el pronóstico para el viernes 8 de marzo, día en el que aparte habrá una movilización, o varias, por justamente el Día Internacional de las Mujeres. Dice Inumet que para ese día faltan todavía 72 horas. Hay probabilidad de lluvias media, mínima 16 grados, hablando de temperaturas, máxima 29. Bien, bueno, ahora sí nos vamos. Como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B. Así que hechas las invitaciones, mañana volvemos como siempre, misma hora y mismo canal. Sí, mañana a las 19 nos reencontramos. Hasta entonces. Gracias por estar.